¿Qué es el contacto cero? Bienvenidos. El contacto cero es considerado por muchas personas como la manera más efectiva en que una víctima de un narcisista puede escapar de la influencia de este y de sus efectos. Podemos decir que dicho concepto o creencia está totalmente acertada, pues el contacto cero definitivamente es una medida que inflige al narcisista un golpe mortal. Sin embargo, aplicar este contacto cero es un poco complejo y aún más complejo es después de aplicarlo mantenerlo. Por eso debemos analizar en este podcast este concepto del contacto cero desde una perspectiva más bien del narcisista, lo que nos va a proporcionar una mejor visión de cómo este método funciona y afecta a los narcisistas en sí mismo. Y también este podcast nos va a brindar información y conocimientos que nos asistirán de muy buena forma en el asunto de vencer al narcisista. Muy bien, para empezar lo que debemos comprender es cómo sería la mejor forma de implementar, como decíamos antes, y mantener este contacto cero con un narcisista. Y más aún o más importante que eso me parece que es comprender lo que el narcisista quiere de nosotros y cómo lo podemos afectar, de hecho, a través de este contacto cero. Sabemos muy bien que los narcisistas lo que persiguen es el control, la dominación, esa necesidad de admiración, ese deseo de superioridad y la destrucción de quienes se oponen a todas las ideas de ellos. Podemos decir que todo esto es correcto, la verdad. Pero todos estos son en realidad valores añadidos a la única cosa que el narcisista quiere, o podemos decir la más importante, que es el combustible. Y es que este tipo de personas se involucran con sus pares buscando una sola cosa, y es el combustible de parte de nosotros. Este combustible podemos decir que engloba todo tipo de reacción emocional de parte nuestra, ya sea a través de palabras o de hechos, y esto es lo que alimenta a un narcisista. Podemos catalogar esto como una mirada de admiración, como hacerles un comentario cortés, o por el contrario, proferirles unos insultos fuertes, o ruegos con lágrimas, o tiernos abrazos. En fin, todos estos actos les proporcionan al narcisista, le proporcionan combustible porque él lo necesita mucho, y este combustible asegura la existencia misma de un trastornado narcisista. Este combustible podemos decir que se necesita todos los días para ellos, y es por eso que buscan una fuente principal o constante de este combustible. Al tiempo, también un narcisista busca, aparte de una fuente primaria de este combustible, muchas fuentes complementarias. Todo esto para asegurar un flujo constante de combustible durante las horas que están despiertos o conscientes, por así decirlo. La desaparición de este combustible es lo que más teme un narcisista,
Y si esto ocurre, si disminuye el flujo de este combustible, los mismos narcisistas se ven obligados a tomar medidas drásticas o dramáticas en su vida. De hecho, lo primero que tratan de hacer es restablecer el suministro de combustible utilizando algo que saben muy bien hacer, y es la manipulación. Esa es la principal arma de su maléfico arsenal. Y es que si no pueden obtener esta fuente de combustible de su fuente primaria o principal, como decíamos, pues recurren siempre a fuentes de combustibles alternativas. De hecho, no se puede privar durante demasiado tiempo a un narcisista de este valioso recurso, porque en realidad las consecuencias para una persona de estas podríamos decir que son fatales. Ahora que entonces la aplicación del contacto cero, pues lógicamente va a traer consigo mismo la cesación de la fuente de este mismo suministro. Y de hecho el narcisista luchará muy fuertemente por restablecer el flujo de este combustible. Si el narcisista es un narcisista menor o inferior, la lucha de este será breve o de breve duración, puesto que el gasto de energía que utilizan para ello, pues ellos lo balancean y más bien superan a la ganancia potencial de este combustible. Bueno, si a todo esto le unimos el temor que tiene un narcisista de quedar privado de este combustible durante mucho tiempo, esta sería una buena técnica, porque un narcisista menor, como decimos, se va a buscar esas fuentes combustibles en unos lugares alternativos, e inmediatamente la persona que está siendo víctima del narcisista quedará libre, y claro está, como decimos, a través del contacto cero. Pero también hay unos grandes narcisistas que son el contrario o el opuesto del narcisista menor. Podemos denominarlo como narcisista superior. Y este definitivamente utilizará sus artimañas manipuladoras durante un periodo mucho más largo de tiempo, ya que está motivado por dos principales, podemos decir, objetivos. Y uno de estos es obtener ese combustible ultrapotente que le da a este mismo el seducir a una persona y aspirarle su mundo. Y también está el deseo de castigar a esta misma persona por haber osado interrumpir el suministro de combustible. Por lo tanto, la persona se verá mucho más sometida durante más tiempo, mientras el narcisista superior, como decíamos antes, va a luchar sin tregua para asegurarse del nuevo suministro y nuevamente arremeter contra ti. Es de tener mucho cuidado al respecto. Incluso en los casos en los que este narcisista superior, o podemos decir el inferior, finalmente ya desiste de recuperar a la persona, como hablamos de la víctima objetivo, como fuente de combustible a corto plazo, tengamos muy pero muy en cuenta que estos narcisistas mayores o menores jamás renunciarán a una persona por completo. Es por eso que si tú le das una nueva oportunidad a un narcisista en tu vida, después de desecharlo, con mucha seguridad te va a seducir y te va a aspirar de nuevo en su mundo para
recuperar el mencionado suministro de combustible. Está claro que el narcisista nunca desaparece. El narcisista solo se adormece. Es como un virus que está preparado para resucitar en tu vida cuando las condiciones, claro está, les sean favorables. Es por esta razón que deberías siempre estar en guardia y no adentrarte en esa esfera de influencia del narcisista. Es por esto que explicamos en este podcast que el contacto cero es el golpe fatal para el narcisista, porque a través del contacto cero o no contacto le privarás al narcisista de su preciado combustible y eventualmente éste se verá obligado a dejarte en paz y a buscar, como decíamos, otra fuente de suministro. Aún así, nuestra recomendación es que no bajes la guardia del todo, pero al menos este contacto cero te permitirá vivir una libertad de la tóxica influencia de un narcisista, podemos decir, con buen manejo el resto de tu vida. El contacto cero, si nos permiten decirlo así, es como la estaca en el corazón del vampiro o la bala de plata que mata al hombre lobo. O también podemos compararlo con la kriptonita que convierte a Superman en un hombre corriente. El contacto cero también podemos decir que es el arma termonuclear que poseemos las víctimas de narcisistas. Y si la utilizamos adecuadamente, pues nos liberará casi por completo de estos trastornados, de las garras de un narcisista. Sin embargo, necesitamos saber cómo utilizar esta arma y cómo disparar esta bala, dónde apuntar. De otra manera, esta oportunidad, que sería una oportunidad de oro para nosotros, sería una oportunidad perdida para deshacernos del narcisista y afectar a esto nuestra vida mucho, bastante nuestra vida. Como concepto, el contacto cero es muy simple, porque pues es la cesación total y absoluta de todo contacto con el narcisista. Y hablo en todos los niveles y en toda circunstancia. Podemos decir, es el cese completo de toda comunicación con este tipo de personas. Es la, por así decirlo, erradicación del narcisista de cada aspecto de nuestra vida. Y asimismo debemos comprometernos firmemente e inquebrantablemente a nunca, claro está, apartarnos de esta decisión, pues se trata de alejarnos y de mantenernos alejados. Siendo que el contacto cero es un concepto muy simple, pues es bastante difícil de llevar a cabo en la práctica. Y esto se debe a dos razones. La primera es por lo que nosotros haremos y la segunda es por lo que el narcisista hará. Es así que para cuando nos hayamos dado cuenta que hemos caído en las garras de un narcisista, es posible que ya hayamos sufrido muchos años de ciclos de atracción, de rechazo, de seducción y de, como sabemos, de evaluación, descarte y nuevamente recuperación. Entonces, es poco probable que nos hayamos percatado de lo que estaba sucediendo y no hayamos recibido ayuda del exterior porque nosotros actuamos de manera tan sutil e insidiosa al respecto que nos era difícil darnos cuenta por nosotros mismos de lo que estábamos padeciendo. Y es así que al final necesitamos de otros para que nos obliguen a tomar conciencia, abrir los ojos al respecto y que estos mismos nos hayan
arrancado esa falsa realidad en la que hemos creado nosotros mismos y en la que de hecho nos hemos mantenido encerrados. Así que para cuando hayamos tomado conciencia de esto, pues el periodo de abuso al que hayamos sido sometidos habrá sido bastante fuerte y significativo. Es así que nos encontraremos agotados y posiblemente pues hayamos sufrido un colapso nervioso al respecto. También exhibiremos síntomas de estrés postraumático. Esto siempre se va a dar aunado a la pérdida de confianza. Nos van a dejar la autoestima por los suelos y esa capacidad de enfrentarnos a los obstáculos, a los problemas ha sido muy erosionada. También nuestro razonamiento analítico ha sido anulado de paso. Es así que nos encontraremos en una posición extremadamente vulnerable y esto nos hará muy susceptibles a ser aspirados nuevamente por el narcisista para que volvamos con ellos. Ahora que no podemos culparnos por volver a caer en la trampa de ellos, pues tenemos pocas defensas y nos enfrentamos a ese encanto y a esa seducción del narcisista y a esa siempre mencionada o repetida promesa de que vamos a vivir otra, entre comillas, época dorada con el narcisista. Es así que son pocas las personas que pueden resistirse a esta situación porque se vive al lado del narcisista en un muy alto estado de fragilidad y entonces las personas se dejan seducir y las víctimas son engullidos de nuevo en el mundo del narcisista. Entonces las víctimas de uno de estos trastornados mentales gozan de un periodo de regocijo en el cual el narcisista produce la misma ilusión que embaucó a la víctima por la primera vez. Esto antes de que la devaluación y la denigración pues comiencen de nuevo. También debemos mencionar que este ciclo se repetirá una y otra vez, porque personas inteligentes, independientes y autosuficientes, asimismo como fuertes, volverán a caer y se dejarán seducir, devaluar, descartar y aspirar por el narcisista. Ahora, no debemos avergonzarnos y más bien debemos admitir que esto es lo que nos ha sucedido, porque incluso las personas con más habilidades sociales que nosotros, más conscientes emocionalmente e intuitivas, también pueden caer y de hecho caen generalmente en la trampa de un narcisista. Podemos decir que al respecto somos grandes expertos en el arte de caer en la ilusión seductora. Pues la verdad es que los narcisistas han sido creados para seducir con el fin de obtener nuestro combustible y estos tienen mucha experiencia en atraer a las personas con dulces palabras y falsas promesas y casi nadie puede resistirse a eso. Ahora, si no pudimos resistirnos en un principio, antes de que nos drenaran, entonces preguntémonos cuáles son nuestras probabilidades de resistir estas proposiciones cuando nos tienen los narcisistas en un estado de extenuación y de deterioro total. Es por eso que el contacto cero pues resulta tan difícil aplicarlo. ¿Por qué? Por el mismo estado en que nos encontramos cuando finalmente nos damos cuenta que debemos implementarlo, pero pues ya se ha avanzado mucho nuestro deterioro y nuestra extenuación al lado de uno de estos personajes. Y para mayor desgracia, pues nuestras dificultades no terminan allí, porque
podemos decir que estos narcisistas no solo nos han despojado de los recursos que hubieran podido ayudarnos a mantenernos alejados y sin contacto con aquellos, sino que además estos nos han sometido a un ataque constante con el fin de aspirar de nuevo a nuestro mundo. Saber todo lo que pasará y cómo se manifestará la situación a través del contacto cero será de gran ayuda para poder contar, o más bien cortar definitivamente y vencer al narcisista. Sería bueno mencionar aquí que muchas personas no lograrán aplicar con éxito la primera vez que lo intenten el contacto cero por 4 principales razones. La primera es que no son lo suficientemente fuertes. La segunda es que no tienen ni idea de lo peligroso que el narcisista puede llegar a ser cuando se trata de cortar el contacto con ellos. La tercera es que estas personas no han preparado su fuga muy bien y se cometen muchos errores básicos. Y la cuarta y final es que no han sido amigos de tener buenas lecturas o escuchar podcasts como el que estás escuchando en este momento. Entonces podemos decir que la lectura o el escuchar estos audios nos van a indicar cómo un narcisista mira o interpreta el contacto cero, cómo mira nuestra reacción ante él, lo que haremos y también aquí vamos a aprender lo que deberemos hacer. Pero ante todo, este audio nos va a permitir ahondar en la mente perversa del narcisista y comprender por qué pasan las cosas que pasan con estos trastornados mentales. Ahora, que si has sido una víctima de un narcisista, pues eso será porque tienes fuertes cualidades empáticas. Y uno de estos rasgos empáticos, si tú no lo sabes, es el deseo de saber, de enterarse, puesto que a los empáticos les gusta saber por qué pasan las cosas. Y los narcisistas, por el contrario, están interesados no en los porqués pasan las cosas, sino solo en los resultados. O sea, ellos solo se interesan en lograr sus objetivos sin importar la razón del por qué pasan estas cosas. Ahora, la persona empática quiere saber y necesita comprender, y esto es lo que irremediablemente pues se irá en contra suya finalmente. El narcisista, podemos decir aquí que no es un ser lógico, o por lo menos no un ser lógico según la lógica que conocemos. El narcisista, de hecho, puede decir algo y desdecirse por completo al minuto siguiente. La persona víctima le indicará esta contradicción y el narcisista la negará, a veces hasta el punto de negar haber dicho lo que dijo al principio. Y esto se escapa de toda lógica para la víctima y no puede comprender las cosas como quisiera comprenderlas. Entonces esto pierde lógica y causa su ruina. En cambio, para el narcisista se trata la situación de la lógica como un dispositivo necesario que les permite mantener el sartén por el mango, porque la niegan. Y es así como afirman el control sobre su víctima y, lo que es más importante, aseguran la perplejidad de éste
ante su comportamiento, o sea, su comportamiento contradictorio, es el que le proporciona combustible al narcisista. Y el empático a veces ni siquiera se percatará de ello. Y como no lo puede entender, entonces continúa esforzándose en esa empresa de comprender las cosas. Y la verdad es que el narcisista quiere que el empático lo haga. El empático siempre se va a esforzar en encontrar una respuesta basada en la lógica del narcisista y nunca lo conseguirá. Lo único que hará el empático es seguir dándole poder al narcisista sobre sí mismo, y así le seguirá suministrando combustible. El empático estará confuso, ansioso y agotado tratando de entender por qué los narcisistas hacen lo que hacen y por qué siempre cometen el mismo error. Y es que el que básicamente comete el mismo error es el empático al tratar de entender la lógica del narcisista, o más bien de tratar de analizar ese comportamiento desde su mismo punto de vista. Hablo del punto de vista del empático. Y así nunca conseguiremos entender a un narcisista. Pues si en alguna ocasión se aprende a ver el porqué de lo que hace y dice el narcisista, pues todo empezaría a encajar. Pero esto no lo llevará al empático sino a comprender que todo sigue siendo ilógico. Y aunque tenga sentido, será otra herramienta del narcisista, pues éste seguirá teniendo la sartén por el mango. Es por eso que es mejor cortar, aplicar el contacto cero. O sea, aquí está la clave para poder implementar ese contacto cero con éxito. No es tratar de entender, sino que es más bien apartarse por completo. Muy bien. Lo que se necesita en realidad es conocer al enemigo. Ni siquiera esperar vencerlo, sino conocerlo, saber por qué el narcisista actúa como actúa. Y es así que se puede tomar ciertas medidas de modo o de forma en las que se pueda optimizar las posibilidades de implementar el contacto cero y sobre todo mantenerlo. Toda esta información uno la puede extraer de la misma mente del narcisista. Me refiero a los modos o las formas de aplicar el contacto cero. Y es que hay muchas personas que conocen bien ese concepto de contacto cero porque han experimentado anecdóticamente su efectividad o usualmente accidentalmente. Entonces, también podemos decir que los terapeutas y profesionales de la salud son muy conscientes de lo efectivo que resulta el contacto cero contra el narcisista. Incluso estos mismos tendrán una comprensión rudimentaria de por qué es tan eficaz. Bueno, en fin, esto no se puede explicar muy bien, pero sí es definitivamente muy efectivo, y si alguien pudiera explicarlo sería el mismo narcisista. También podremos decir que hay muchas víctimas o supervivientes, si preferimos utilizar ese término, que se han visto involucrados con narcisistas. Estas víctimas experimentaron una seducción fascinante y una época dorada durante la cual tuvieron la impresión de haber encontrado al amor de su vida o al fin a su alma gemela, y es porque fueron bombardeadas con amor y cariño y puestas en un pedestal. Pero después de esto, estas mismas personas vivieron
esa incomprensible y despiadada devaluación por parte del narcisista y se vieron confrontadas al odio y desprecio de estos personajes sin entender por qué todo esto sucedía. Y es que se aferraron desesperadamente tratando de comprender por qué se les estaba tratando de forma tan horrible. Y se volvieron a aferrar tratando de volver a la época dorada de su romance con el narcisista, del bombardeo de amor, solo para terminar siendo desechadas como un despojo y quedando aún más confundidas y aturdidas, pues el narcisista siempre las atrajo y las encerró en su falsa realidad. Las víctimas, cabe decirlo, regresan por voluntad propia, puesto que no comprenden que han sido solo un paso más en el largo camino del tratamiento que les ha dado el narcisista. Y es que muchas víctimas, muchos empáticos, muchas parejas de estos narcisistas van a sufrir este ir y venir durante años y contarán con numerosas historias de batallas en su guerra personal contra el narcisista. Sin duda estas historias y recuerdos van a tener mucho valor para librarse finalmente de estos personajes malignos. Estas víctimas han vivido en carne propia la seducción, devaluación, descarte y nuevamente la aspiración del narcisista. Y ya conocen por esto muy bien sus movimientos de forma empírica. Es así que pueden identificar fácilmente las señales de alarma una vez que han tomado distancia y se recuperan de esta fatal experiencia. Esto, por supuesto, les permitirá aconsejar a otros que se van a encontrar en situaciones similares, incluso si todavía no comprenden por qué sucedieron estas cosas y por qué el narcisista se comportó como lo hizo con ellos. Estas víctimas pueden advertir a otros, y esto es provechoso, e indicar y alertar de las señales, pero en definitiva nunca llegaron a conocer, claro está, en profundidad al narcisista. Se llega a conocer en parte al narcisista, y esto es necesario para el contacto cero, pero nunca se llegará a conocerlo a profundidad. Ahora, para comprender plenamente la reacción del narcisista ante la decisión de la víctima de no tener ningún contacto con él o con ella, solo hay una fuente de información en la que podíamos averiguar esto, y sería el propio narcisista. Ahora, el propósito de este podcast que tú estás escuchando es permitir acceder a la mente de ese narcisista y aprender todo sobre el por qué estos hacen lo que hacen. Este podcast entiendo yo que no debe ser nada fácil para las personas que lo escuchan y han sido víctimas de estos trastornados mentales, y pues puede ser por momento amargo escuchar estas cosas porque traerá recuerdos de esas experiencias desagradables. Muy bien, pues este podcast se desarrolla para eso, para que se pueda sacar el mejor provecho de esta información, y me excuso de antemano si lo que causo son profundos recuerdos amargos en tu vida, pero es que esta es la mejor manera de que comprendas tu situación. Vamos a mirar también algo acerca de lo que se debe hacer más adelante para cortar definitivamente con el contacto y todo lo que el narcisista probablemente hará en respuesta pues a esta medida. Entonces, repito, no hay nadie mejor que sepa estas cosas que un narcisista. Entonces tenemos que tratar de entrar en la mente de ellos.
Es bueno mencionar que muchas víctimas han intentado cortar toda clase de contacto con un narcisista y, y algunos lo han logrado y otros no, pero de todos modos estas personas nos dicen que los narcisistas han reaccionado y han atacado y saboteado esa decisión de sus víctimas. Me refiero a implementar el contacto cero. Pero también nos dicen que el mismo narcisista sabe cómo minar las defensas y qué hacer exactamente para que el intento de contacto cero fracase. Pues los narcisistas conocen muchos engaños y artimañas de manipulación para hacer que el incauto caiga en la trampa y entre de nuevo en esta pesadilla. Estos narcisistas pueden hacer esto en incontables ocasiones y también es bueno mencionar que estos trastornados mentales saben cómo reaccionar y saben que algunos de ellos son más perversos que otros. Eso quiere decir que los que son más perversos llegarán a lugares más lejanos, inclusive con tal de procurarse el combustible y castigar a sus víctimas. Y estos son los que precisamente presentan un mayor grado de sadismo en el comportamiento. Sí, algunos de estos actúan de manera más osada, pero los comportamientos de los narcisistas, sean mayores o menores, finalmente son muy parecidos. Y es que estos actúan de manera similar porque ellos saben que sus métodos alcanzan sus objetivos. Es por eso que se parecen tanto y siempre actúan de manera similar y de no manera diferente. Y aprenden, ellos mismos aprenden unos de otros, miran a sus semejantes y aprenden. De hecho, ellos dicen haber aprendido de los psicólogos y de los psiquiatras. Ellos dicen que los ayudan a agrandar esa biblioteca de información que tienen sobre su comportamiento. Entonces queda claro que los narcisistas son los que más saben de los narcisistas. Ahora sí nos preguntaremos ¿por qué ocurre eso? Bueno, podemos decir que estos narcisistas han visto que hay muchas víctimas potenciales en este mundo y podrían, bajo ese aspecto, ayudarnos con esto del contacto cero, porque nosotros ignoramos mucho. O sea, de hecho, quiero decir que si un narcisista escribiera un libro y hablara sobre estas cosas, sería lo mejor para nosotros. Bueno, también puedo decir que es muy difícil que un narcisista comparta esta información, pero tal vez lo llegue a hacer como parte de, qué sé yo, de su sadismo o porque tenga objetivos claros en hacer esto. Muy bien. También podemos decir que por conveniencia, porque tal vez necesite buscar éxito o grandiosidad al respecto, y es que esto sería muy importante para nosotros, los que nos consideramos sus víctimas. Ahora, entonces, estimado escucha, preparémonos para recibir la apropiada e inestimable información acerca de lo que implica realmente el contacto cero, por qué es tan difícil implementarlo y todo lo que debemos saber y hacer para lograr mantenerlo de forma definitiva y
y vencer al narcisista. Habiendo llegado al final de este breve estudio acerca de qué es el contacto cero, quiero darte gracias por tu amable atención y también quisiera pedirte que te suscribas a mi canal y de paso me des un like si tienes a bien hacerlo. Esto, claro está, será de mucha ayuda para mí. Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto.